porque diferentes universidades del país, de Colombia, decidieron lanzar una alerta al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque dicen que el ICETEX no les ha pagado las matrículas de este año, del 2024, y a esta problemática se suma también la reforma a la educación, pues según la Asociación de Universidades en Colombia, afectaría al sector privado. Óscar Domínguez es el director ejecutivo de ASCUN y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctor Domínguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días, muchas gracias a ustedes y por el interés del tema. Pues imagínese cuántos estudiantes que se conectan con nosotros siempre y nos escriben a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio y también a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Señor Domínguez, ¿qué les ha respondido el gobierno sobre la falta de pago por parte del ICETEX en este 2024 o no les ha respondido aún? Sí, Camila, afortunadamente en los últimos días, particularmente estos días lunes y martes, ya la señora presidenta del ICETEX se ha dispuesto con las universidades para informarles que en el transcurso de esta semana, hoy estamos a miércoles y la entrante, se girará el faltante de las renovaciones de los créditos educativos 2024. Un poco la preocupación, Camila, es que a esta fecha los montos girados por renovaciones del ICETEX a las instituciones privadas debería ir en un 85%. Y a este momento no hay girado para muchas instituciones, es lo que nos dicen ellas, entre el 10 y el 20. Y esto genera, pues usted imaginará, unos problemas de caja que hacen que la prestación del servicio tenga dificultades para poderse atender. Más allá de ese tema de caja puntual, pues uno sí oye a expertos, doctor Domínguez, que la situación financiera de las universidades desde un punto de vista estructural es muy malo, que se han caído pues la demanda de nuevos estudiantes, que hay muchas situaciones difíciles. ¿Eso es verdad o cómo pinta el 2024? Sí, todos sabemos, los que estamos en el sector y ustedes que permanentemente monitorean el estado de los sectores, nosotros en educación superior de manera particular venimos en una situación muy preocupante desde el año 2018. La disminución del número de estudiantes en la educación superior en general ha disminuido. Aparte de eso, con todos los temas de gratuidad en la educación pública, pues ha habido migración de estudiantes de la universidad privada a la pública, pero sumado a eso tenemos dificultades relacionadas con el congelamiento prácticamente de las matrículas en las universidades privadas por efecto 2022-2023, todo el tema de la contribución solidaria que generó el ya derogado artículo 95, en fin, eso es un elemento multicausal que tiene particularmente a las universidades privadas en una situación de tensión. Digamos que no es el peor de los escenarios, pero sí ha venido generando mucha complicación, sobre todo con esa garantía de la sostenibilidad financiera, que en últimas, ustedes saben, es la que le permite a estas instituciones operar. Saben ustedes que la matrícula para las universidades privadas representa fácilmente el 90% de su financiación. Sí, director Domínguez, esta demora de la que estamos hablando, ¿a cuántas instituciones ha afectado? Y eso estaríamos hablando de cuántos estudiantes. Nosotros en Colombia tenemos en las 244 instituciones privadas en Colombia más o menos 1.100.000 estudiantes, 1.200.000 estudiantes. Esa es la población que hay en educación superior en instituciones privadas. Desde luego, pues a todas estas instituciones atender esa población le genera mucha dificultad, mucha complicación. Señor Domínguez, las carreras virtuales, ¿qué tanta acogida están teniendo y si están beneficiando o afectando a la educación superior privada? No, en términos generales, el aumento mundial de la cobertura en educación virtual viene creciendo. Colombia no ha sido la excepción. Nosotros veníamos de unos años en que la educación, 3-4 años atrás, la educación virtual y a distancia particularmente, no tenía una cobertura más del 8%, hoy en día esa cobertura ya está alcanzando el 20%, hay mucha disposición de los estudiantes por todos los efectos que trajo la pandemia del uso de tecnologías a disponerse a este tipo de educación, eso viene creciendo, hay una participación de nuestras universidades, por lo menos de las asociadas en ASCUN de manera importante, ya hay universidades que marcan números significativos en crecimiento, ustedes saben que por ejemplo la universidad más grande que tiene Colombia, que es la UNAD,
ha hecho un aumento importantísimo de estudiantes y hoy tiene modalidad virtual casi 200.000 estudiantes o un poco más, y asimismo lo han hecho otras universidades privadas. Entonces, ese es un proceso, esa mediación pedagógica y esa metodología viene creciendo en el mundo y Colombia no ha sido la excepción. Usted hablaba de ese aporte que las universidades están haciendo con los estudiantes financiados por el ICETEX. Recordemos que eso al principio era obligatorio, se metió vía reforma tributaria, se cayó en la Corte y ustedes llegaron a un acuerdo con el ICETEX. Pero ¿eso qué tan sostenible es, siendo honestos, viendo los números? ¿Ustedes creen que ese aporte que se está haciendo es sostenible en el tiempo? ¿Que estudiantes dentro de 5 o 10 años puedan aprovecharse de esos puntos que la universidad privada está aportando? Yo creo que ahí hay una situación de tensión que se generó por la coyuntura. Recuerden que cuando aparece el artículo 95 de la reforma tributaria tuvimos dos elementos contrarios. Uno, el altísimo aumento del IPC. Pasamos de un IPC que estaba fácilmente sobre el 5, el 6% al 12 y 13%. Y entonces cuando usted mira la estructura de un crédito de un estudiante que debe 1 millón de pesos, le agrega un IPC del 12% y aparte de eso le agrega el spread, que es el que regula el artículo 95, con una tasa importante del 12-13% por el costo del crédito, pues se vuelve un crédito impagable para cualquiera. El artículo 95 intentó poner a las universidades, sobre todo a las privadas, a subsidiar parte de ese spread. Ya con la caída del artículo 95, ahora teníamos la disyuntiva de cómo dejamos a los estudiantes con ese problema. Las universidades, y el acuerdo que hicimos con el ICETEX, es mantenerles ese beneficio a los estudiantes, de tal suerte que hoy un estudiante, para el tema práctico de hoy en día, que ya se cayó el artículo 95, ¿en qué está? En que el estudiante paga el IPC y entre las universidades privadas y el ICETEX subsidiamos la otra parte del crédito. Sería de la única manera que garantizamos que esta presión sobre los estudiantes no tenga los impactos que actualmente tiene. ¿A futuro qué puede pasar? A futuro puede pasar también que el IPC disminuya, que este spread disminuya, y eso haría viable el ejercicio. En este momento, como usted lo afirma, el tema cada vez que avance se vuelve insostenible por las presiones que esto tiene en las finanzas de las universidades. Señor Domínguez, con este panorama que usted nos ha pintado, que además en algunos aspectos no es nuevo porque la reducción de la matrícula se viene presentando ya desde hace varios años, pues quisiera saber qué están haciendo las universidades para permanecer, o si ustedes ya tienen el cálculo de que se va a reducir el número de instituciones educativas de educación superior en Colombia, o para dónde vamos. Sí, hay una suerte de coyunturas que debemos revisarlas con mucho cuidado. Es evidente que la población de 17 a 24 años que actualmente está concentrada para ingresar en educación superior, todavía hay mucha población que no ingresa. Y esto entonces requiere una atención, como tú bien lo mencionas, de las universidades para que seamos muy creativas en términos de facilitar esos mecanismos de ingreso a esa población. En este momento las cifras del gobierno nos indican que hay más o menos unos 2 millones de jóvenes que no están en educación superior y podrían estarlo. Recuerden que nuestra cobertura hoy es del 54% más o menos, según lo planteado por el ministerio. Entonces ahí tendríamos mucho espacio todavía para crecer, pero sí necesitamos, como debe ser, como está planteado constitucionalmente, que tanto el gobierno como las universidades y la sociedad garanticemos mecanismos de ingreso y facilidad para el ingreso de esos jóvenes. Recuerden que la franja de jóvenes que tiene disposición de acceder a educación superior está en los rangos de los estratos 1, 2 y 3. Y esos rangos fundamentalmente necesitan mecanismos para ingresar a la pública, desde luego, pero también mecanismos que les permita a las 240 instituciones privadas en Colombia facilitarles también acceso para que hagan procesos de formación en educación superior. Pues profesor Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, de la Asociación precisamente de Universidades en Colombia, mil gracias por hablar con nosotros y pues a la espera de cuál es la respuesta a estos planteamientos que están teniendo ustedes desde la universidad. Mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. María Camila, muchas gracias a ustedes por la preocupación del sector. Un saludo especial, sobre todo porque aquí hay reformas importantes.